con más aquí en Economía para Todos. Vamos a conversar inmediatamente con Urpi Torrado, gerenta general de Datum, que el día de hoy ha publicado una encuesta importante y en otras palabras hasta por momentos reveladora, ¿no?, de la percepción que tienen los peruanos frente a la inversión privada y lo poco o casi nada que está haciendo el gobierno justamente para atraer esto, que lo hemos visto en varias presentaciones y eventos internacionales, la presidenta, el premier, el ministro de Economía haciendo un llamado a la inversión privada, pero lo importante que es la percepción de los peruanos frente a estos discursos que parece por ahora gaseoso. Urpi, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. A ver, parece que hay una ruptura en el discurso, digamos, o el mensaje que quiere dar las autoridades, en este caso el Ejecutivo, de hacer un llamado a la inversión privada en los eventos internacionales, ahora último en Nueva York, y lo que perciben los peruanos. 2 de cada 3 peruanos considera o cree que el gobierno no está alentando a la inversión privada. Lo que pasa es que no es suficiente llamar a la inversión privada o pedirle al empresariado que invierta en el Perú. Digamos, el invertir o el hacer un llamado a los empresarios es también acompañarlo de políticas públicas que alienten precisamente esa inversión, ¿no? Con temas tributarios, con temas laborales, o sea, con el desarrollo de una serie de políticas. Desde hoy día, incluso, y lo sientes, desde un pequeño empresario hasta un gran empresario, o sea, toda la parte burocrática, por ejemplo, para poner la empresa, para invertir, para sacar licencias, en fin, todo lo que implica el hacer empresas en el Perú es complicado. En estudios que nosotros hacemos a nivel internacional para ver clima, para hacer negocios, Perú es uno de los países con más altas vallas burocráticas. Entonces, eso el peruano de a pie lo siente. ¿Y en qué lo siente? Porque hoy día asocia la inversión privada a la generación de empleo y el tema de empleo está cada vez más difícil para los peruanos. Se ha roto, digamos, esta luna, digamos, de cristal que impedía que el peruano de a pie o la peruana de a pie viera, digamos, los beneficios que trae consigo la inversión privada. Ahora es más consciente, no sé, de acuerdo a esta data que se ha recogido con Datum, que es más efectivo, digamos, impulsar la inversión privada. Sí, hace unos años incluso el término inversión privada la gente no entendía a qué se refería. Ajá. Y ha habido un trabajo en ese sentido del sector empresarial, incluso, estoy hablando hace unos años, hubo hasta campañas publicitarias donde más inversión, más trabajo. Entonces, después de muchos años de maduración, ya hoy día el peruano asocia más inversión con más trabajo. Y el más trabajo ya tiene una asociación muy directa pues, a la economía del hogar, que hoy día está en una situación difícil y hasta precaria, porque sí, no nos olvidemos que los sueldos bajaron con la pandemia y no se recuperaron. No hemos llegado a niveles prepandemia, por un lado. Por otro lado, los hogares están endeudados porque para precisamente mantenerse en momentos en que no podían trabajar o no se podía generar ingresos dentro del hogar, los hogares recurrieron a los ahorros y luego a la deuda. Entonces, hoy día la situación es bastante complicada para la mayoría de los peruanos. Urpi, este es un 65%, que es la fotografía que tenemos de Datum este 2023, que unos pensarían, o algunos hubiesen pensado, que este año iba a ser el año de la recuperación luego de la tormenta que tuvimos, digamos, por encima por la pandemia. ¿Ha crecido este 65% versus, digamos, a la última fotografía que ustedes tomaron? Versus, digamos, hemos tomado varias fotografías y si comparamos con el año pasado, esta cambia un punto de 64 a 65%, en otras palabras se mantiene, pero si miramos un poco más atrás, al 2021, que era el gobierno de Castillo, sí hay un incremento, crece en más de 10 puntos el porcentaje de peruanos que considera que no hay apoyo a la inversión privada. Y, a ver, o sea, es ahora mucho mayor a la del gobierno de Castillo con otra presidenta. O sea, nosotros hubiésemos esperado, digamos, cierto apoyo a eso, pero vemos que es incluso hasta peor. Sí, bueno, no nos olvidemos que en el año 2021 había una serie digamos, de iniciativas que apoyaban la inversión y la recuperación post-pandemia. Es decir, había Reactiva Perú, ¿no? Había una serie de iniciativas para tratar de ayudar a al empresariado que se había
visto afectada durante la pandemia y era una manera de recuperar la economía. Aún así, en ese entonces, con esas políticas, había más de la mitad de los peruanos que creían que no se estaba apoyando la inversión privada y hoy esto crece a 65%. ¿Y este 65% cómo se mira, digamos, en regiones del país? Digamos, el porcentaje es superior al 60%. Ahí tenemos en pantalla también la gráfica, que es el resumen, digamos, del trabajo que ha realizado Datum en estos días. Sí, en realidad, salvo el oriente, que el porcentaje es un poco menor, es 57%, vemos que en todas las regiones del país el porcentaje es bastante alto, supera el 60%, siendo el centro donde una región de repente donde hay más comercio, donde hay más actividad y donde se siente menor apoyo. Y respecto al tema de las inversiones mineras, que justamente acabamos de cerrar esta convención de Perumín en Arequipa, y me parece que nuevamente el Ejecutivo, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Energía y Minas van a estos eventos, conversan con los inversionistas, conversan con este sector, digamos, de las actividades extractivas y le dicen, ven a invertir a mi país, te voy a dar toda la confianza que necesites, te voy a dar toda la estabilidad, que es algo que piden los mineros y los empresarios, etcétera. ¿Cómo es percibida por los peruanos? Pero es que no puede ser declarativo, ¿no? O sea, lo que hoy día las opiniones están divididas. O sea, mitad de los peruanos creen que sí se está apoyando la actividad minera y la otra mitad cree que no. Ahora, nosotros también venimos midiendo esto desde hace bastante tiempo. Digamos, durante el gobierno de PPK, por ejemplo, el porcentaje de gente que veía apoyo a la inversión minera era altísimo, superaba el 70%. Era otro perfil de gobierno, además. Sí, luego se volteó a inicios del gobierno de Castillo, se volteó totalmente y era de tener 70% que creía que sí se apoyaba a 70% que no se apoyaba. Hoy día está mitad, sin embargo, ¿qué es lo que ven los peruanos? Y es que ya hay algunos proyectos mineros que han anunciado que están ya cerrando o terminando la operación, porque no nos olvidemos que las operaciones mineras tienen un tiempo de extracción y luego de eso la mina o la operación cierra, ¿no? Entonces, hay proyectos mineros que se están cerrando, no hay nuevas licencias, hay trabas para quienes, por ejemplo, quieren abrir una nueva operación, la cantidad de trámites y digamos, todo el proceso que hay que pasar es un proceso largo que toma tiempo y entonces la gente empieza a sentirlo por el canon minero. El canon minero que en algún momento de repente no se valoraba, ¿no? Nosotros hemos hecho encuestas en algunas ciudades, en Cajamarca, por ejemplo, donde la población sí ha sentido la diferencia en los momentos en que, digamos, la minería está en su mejor momento y el efecto del canon de la economía y cómo la actividad económica de la ciudad y la actividad económica que hay hoy en día con menos minería. Entonces, ya hay una valoración de un sector del país o una parte del país, hay una valoración hacia la actividad minera y entonces de alguna manera sienten que el gobierno no está apoyando como debería para que esto se reactive y no perder, digamos, una parte que además es una de las principales actividades, digamos, que tiene el país, ¿no? Que tiene el país y que está relacionado a nuestro crecimiento económico. Y es curioso, digamos, porque esta percepción que tienen los peruanos con estos dos puntos, uno, la inversión privada y otro, la inversión en el sector minero, es a raíz justamente de los bloqueos, del conflicto social. Me parece que ahí hay una ruptura, incluso en Puno, cuando ocurre esto. Luego salió, digamos, la Cámara de Comercio en Puno diciendo, sí necesitamos turismo, sí necesitamos que la gente venga porque si no, no vamos a comer. Entonces, sí hay un efecto y un entendimiento del que el conflicto va a tener un efecto negativo en la economía. Y hablando de estas trabas que tenemos en el camino Urpi, el fenómeno del Niño ya cada vez nos toca la puerta cada vez más fuerte. ¿Hay prioridades? ¿Los peruanos sienten que el gobierno tiene que tener prioridades, por ejemplo, con el sector agricultura? Así es. Hemos preguntado dónde debería enfocarse, digamos, en qué sector debería enfocarse el gobierno y en primer lugar, lejos, además de los otros sectores, sale agricultura como una de las actividades que además con un doble efecto, ¿no? O sea, por un lado, por el lado del empleo y como fuente de ingresos, pero por otro lado también el abastecimiento. El abastecimiento para los hogares y los precios, va de la mano. Entonces sale muy por encima, un tercio de los peruanos que habla de apoyo al sector agricultura y ya
bastante más lejos, pero en un segundo importante lugar, se habla de minería precisamente, que es lo que veníamos discutiendo. Hoy día los peruanos todavía, aunque yo creo que no se ha podido explicar bien las ventajas o desventajas de la minería, o sea, creo que las distintas partes interesadas no han podido comunicar bien a la población, digamos, lo que quieran comunicar respecto a la minería, aún así hay un sector de gente que además que hoy día entiende que la minería no es solo la minería, sino es toda la cadena de valor que está relacionada a la minería y el efecto que puede tener en temas de generación de empleo, como te decía, canon, e ingresos de los hogares. También se le consulta a este grupo de encuestados, Urpi, sobre lo que debería pasar con Sedapal, la percepción que tienen, por ejemplo, con el estatal Petroperú. Sí, ahí hay una fuerte crítica de los peruanos respecto a las empresas públicas, digamos, la Sedapal, Petroperú. El porcentaje es muy pequeño, solamente 7% cree que está siendo ambas empresas, Sedapal y Petroperú, bien manejadas. Sí, la mayoría cree que son mal manejadas, aunque creen que se podrían llegar a manejar, pero hay que hacer cambios. Y en realidad, sí, hay un porcentaje, digamos, no es que, digamos, ya no sirven Ok, de cero cambiemos esto, digamos, la naturaleza de esta empresa estatal a una privada, sino que manteniéndolas como estatal se pueden mejorar cosas. Hay un porcentaje de gente que cree que se podría mantener como una empresa estatal, solamente que hay que cambiar, digamos, al equipo directivo. Y hay quienes creen en la posibilidad de que esto se maneje como de una manera mixta, público y privado, de manera que se puedan obtener las eficiencias del sector privado, pero a su vez la parte pública para proteger a los peruanos de abusos, en fin, de lo que fuera. Urpi, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muy interesante, digamos, estas cifras que revela en esta última encuesta Urpi Torrado, gerenta general de Datum.